Vamos pues a disponer nuestro corazón, vamos a meditar en la palabra del Señor con esta serie de prédicas que podríamos decir que se divide en dos partes. Hemos visto una primera parte, no sé si recuerdan, más o menos hace mes y medio atrás, que hablamos una prédica en donde se hablaba de creyente o discípulo, ¿no? Creyente o discípulo, y el paso tan grande o el costo tan grande que es pasar simplemente de creer en Jesucristo a convertirse en un discípulo, en un seguidor de Jesucristo, ¿no? Un paso tan importante, tan grande y que no todos están dispuestos a asumir. Esa primera parte, pero luego hay una segunda parte, que es esta prédica que empezamos la semana pasada, en donde el Señor no solo nos llama a ser sus seguidores, sino también a ser discípulos. O sea, la primera parte es convertirnos en un seguidor de Jesús, pero hay una segunda parte que el Señor nos dice, no solo debes ser un seguidor mío, sino que también la misión, la gran comisión que Él nos manda es que hagamos discípulos también a otros. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en 2 de Timoteo. Estamos viendo el discipulado en el ejemplo de Pablo y Timoteo. Y hoy vamos a seguir viéndolo en 2 de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. Versículos muy, muy conocidos. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Le tenemos? Si no, ahí creo que estará proyectado. Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie, vamos a leer junto la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus mandatos, tus enseñanzas, Señor. Queremos pedirte, Señora, que ahora seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú preparando nuestro corazón. Señor, no queremos que simplemente esta palabra llegue a nuestra mente y la acumulemos como conocimiento. Te pedimos, Señor, que esta palabra baje a nuestro corazón, que eche raíces y se convierta en acción. Ayúdanos, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, Señor, de la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que están desde sus casas. Y, Señor, por supuesto, te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Que cada pensamiento, que cada palabra que salga de mi boca venga de ti, Señor. Lléname de ti. No soy digno de estar aquí, Señor, pero es por tu gracia, por tu misericordia y por obediencia a ti, Señor. Úsame para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Prepara nuestro corazón, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, mira, para los que somos padres, ¿no? Y nuestros hijos empiezan a crecer y llegan a la edad de los 3, 4 años, ¿no? Empiezan la edad escolar. Creo que ninguno de nosotros obviamos esa etapa, sino que al contrario, estamos muy pendientes de en qué momento nuestros hijos tienen que empezar a prepararse, ¿no? Nos preocupamos porque nuestros hijos empiecen a aprender a leer, ¿no? Que se empiecen a aprender a sumar, que empiecen a aprender las letras, ¿no? La educación, el aprendizaje es algo fundamental y que nosotros como padres tenemos muy en cuenta. Y en la medida de lo posible intentamos darle lo mejor a nuestros hijos. Y no nos conformamos simplemente con buscar un colegio, sino que vemos varios colegios y decidimos cuál es el mejor, pensando en ¿qué? En su educación. La educación es algo primordial, fundamental en la vida de cualquier persona. A nuestros jóvenes les estamos animando continuamente a que estudien, a que se preparen. Ahora bien, la educación implica sacrificios, implica un gran sacrificio. No es fácil. Para nuestros jóvenes que están en la universidad o en el instituto, no es fácil educarse. Lleva un sacrificio, levantarse temprano, tener que hacer deberes, trasnochar muchas veces. Pero la educación finalmente trae grandes beneficios. ¿Sí o no? Y hoy en día, en el mundo en que vivimos, cada vez más. Antes yo recuerdo,
estoy hablando quizás hace unos 15 años atrás o 20 años atrás, que aquí en España tener la ESO era ya suficiente, ¿no? Era ya un gran logro. Pero con el caso de paso de los tiempos, vemos que ya tener la ESO significa casi nada. Porque la educación, el mundo demanda cada vez más preparación para cualquier tipo de trabajo. Entonces la educación es fundamental desde el punto de vista genérico de cualquier persona. Ahora bien, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, tenemos el llamado a educarnos también en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos viendo hoy la importancia, el tema de hoy, la importancia de la palabra de Dios en el discipulado, cuando estamos enseñando a otros. Es fundamental. Primero, para nosotros mismos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, pero aquello que recibimos del Señor hemos de enseñarlo también a otros. Por tanto, es un llamado educarnos en el conocimiento de Dios para provecho propio, evidentemente, para nuestro crecimiento espiritual, pero también para enseñar a otros. La gran comisión, estamos leyendo muchísimo este pasaje, ahí en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, ¿qué dice? Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Parte de la comisión, de la gran comisión de Dios para nosotros, es enseñar aquello que ya hemos recibido. ¿No? ¿Se entiende? Alguna vez alguien nos enseñó a nosotros, nos enseñó la palabra del Señor, y ahora aquello que hemos recibido, el Señor nos dice, enséñalo a otros. Nuestra misión es enseñar como parte fundamental del discipulado, del cuidado, de aquello que estamos viendo de esta relación. Es lo que hizo Jesús. El ministerio de Jesús durante sus 3 años y medio aquí en la tierra, ¿qué hizo? Enseñarle a sus discípulos la palabra de Dios. Formarlos, enseñarles, cuidarles. ¿Para qué? Para que luego ellos hicieran lo mismo. Y hoy en día, si estamos aquí estudiando, meditando en la palabra del Señor, es porque esos 12 hicieron su trabajo. Enseñaron, llevaron la palabra de Dios a otros y se ha extendido el evangelio alrededor del mundo y somos beneficiados de ello. Pero Jesús cuenta contigo y conmigo para seguir enseñando la palabra, para seguir discipulando, para seguir capacitando a otros. Pablo hizo lo mismo. Les pongo algunos ejemplos. Priscila y Aquila, Silas, Tito, Epafrodito y el propio Timoteo. A ellos también les capacitó, les enseñó la palabra del Señor. Ahora bien, cuando pensamos en discipulado o pensamos en enseñar la palabra de Dios, podemos pensar en una clase. Yo voy a enseñarle a alguien la palabra en una clase. Y el discipulado no es solo enseñanza. El discipulado va mucho más allá, porque si no, la escuela bíblica o el Instituto Informa sería un sitio para formar discípulos. Bueno, en cierta manera nos da conocimiento, pero el discipulado va mucho más allá. Tener un discípulo es compartir tu propia vida. Aquello que haces. Mira, en el pasaje que leímos, en 2 Timoteo 3, pero unos versículos antes, si lo tienes ahí en tu Biblia, ábrelo, en el capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú, hablándole Pablo a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11, persecuciones y padecimientos. O sea, Pablo no solo enseñaba la palabra de Dios a Timoteo, y en estos versículos que leímos al inicio le está motivando a mantenerse fiel en eso, sino que es que Pablo y Timoteo tenían una relación tan cercana que Pablo está diciendo, tú has seguido mi fe. Has estado en mis luchas, has estado en mis persecuciones, has estado en mis padecimientos, has compartido mi propósito. Va mucho más allá. ¿Sí? ¿Se me entiende? Me he escuchado ahí por 2 lados. Es mucho más allá el discipulado, es compartir muchas más cosas.
Es tiempo, es sacrificio. La semana pasada vimos cómo Pablo y Timoteo se conocieron, cómo Pablo empezó a llamar y a seguir y a tomar a Timoteo como su hermanito pequeño para enseñarle. Hoy vemos la relación que tienen Pablo y Timoteo. En 1 Corintios 4:17, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Imagínate la relación que habían tenido. Esto es una relación de discipulado. No simplemente en sentarnos un ratito, recibir una llamada en la semana, sino compartir todo. Compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos, llorar juntos, reír juntos, compartir. Al punto de que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: te envío a Timoteo, mi hijo amado. Su hijo espiritual, su hermano pequeño, aquel que de tantas situaciones juntas que habían pasado, tantos momentos juntos, era ya alguien que desde lo más profundo de su corazón amaba. El discipulado, un discipulado cercano. Ese es el contexto que estamos viendo en este pasaje. Ahora bien, Pablo le está diciendo a Timoteo, ahí en el versículo 14, ¿no? Pasaje que leímos. Búscalo ahí en tu Biblia, 2 de Timoteo 3:14, le dice, empieza leyendo el pasaje diciéndole: pero tú, Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Ese pero tú es un contraste enfático. Le está diciendo: pero tú, Timoteo, no vas a actuar. Si leemos los versículos anteriores, Pablo está diciéndole a Timoteo que el contexto en el que está y donde iba a estar era un contexto de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de falsos predicadores, de falsas enseñanzas que se estaban levantando. Y Pablo le dice: Timoteo, pero tú te vas a mantener firme en aquellas enseñanzas que has recibido desde tu niñez. El 3:15 dice que desde la niñez, desde su infancia, has recibido o has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto me lleva a pensar en el Proverbio 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Timoteo, si recuerdas bien la semana pasada, ¿no? Timoteo es la tercera generación de cristianos. Su abuela había sido cristiana, su madre cristiana, y Timoteo era la tercera generación y había sido instruido en la palabra. Y ante las amenazas de falsas enseñanzas con las cuales Timoteo, un joven Timoteo, estaba rodeado, Pablo le dice: pero tú, Timoteo, persiste, mantente firme y fiel en aquellas enseñanzas que has recibido desde niño. Timoteo había sido instruido por la palabra del Señor. Conocía el Antiguo Testamento. El Señor le había enseñado a través de la palabra, a través de Moisés, a través de los profetas y ahora también a través de Pablo. Pero debería persistir en ese conocimiento sin apartarse ni una pizca de aquello que es la palabra del Señor, que es la verdad. Recordemos que Timoteo estaba asediado por falsos maestros. Pero, querido hermano, hoy en día nosotros también estamos rodeados de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Hoy en día tenemos todo a la mano, ¿no? Podemos ahí poner en San Google, ¿no? Prédica del amor, ¿no? Y aparecernos 200 prédicas del amor. Y a veces muy elocuentes, ¿no? Y grandes comunicadores. Y tú la lees y te enamoras, te embelezan y son graciosos y ¡wow! ¿Cómo me hace reír? Pero no nombran la palabra del Dios. No nombran a Jesucristo. Y nos convertimos seguidores de estos grandes predicadores. Querido hermano, necesitamos conocer la palabra del Señor para no embaucarnos o dejarnos embaucar por estos grandes locutores o comunicadores. La palabra del Señor. Mira, la iglesia de Berea, una iglesia que a mí me fascina, pero se habla solo en 2 versículos en la Biblia. Hechos capítulo 17, si no recuerdo mal, versículos 10 y 11, se dice que la iglesia de Berea era una iglesia de gente amable, que Pablo y Silas huyeron de Tesalónica porque los querían matar, los apedrearon, y fueron y llegaron a la iglesia de Berea, una pequeña iglesia, y en donde Pablo y Silas empezaron a enseñar la palabra del Señor, y esta iglesia los recibió amablemente, muy hospitalarios.
Escuchaban a Pablo y a Silas. Pero si tú buscas en tu Biblia, allí dice que esta iglesia escuchaba a Pablo y a Silas, pero cuando estos terminaban, lo primero que hacían es ir, buscar la palabra del Señor y ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era conforme a la palabra de Dios. ¿Se me entiende? O sea, es la palabra de Dios. No es el conocimiento, no son los grandes comunicadores, no son los graciosas que sean las prédicas o cómo me gusta. Es realmente si se está transmitiendo la verdad, la única verdad. Y hoy en día podemos y estamos rodeados también de falsas enseñanzas y compartimos prédicas y circulan un montón de enseñanzas que no tienen base bíblica, que no es la verdad. Por eso en nuestro discipulado es fundamental enseñar la palabra del Señor. No mi conocimiento, mi testimonio también puede ayudar para reforzar, pero nunca mi testimonio ni mis vivencias pueden estar por encima de la palabra del Señor. Enseñemos la palabra de Dios. Cuando nos compartan una prédica, una enseñanza, vayamos a la luz de la palabra si eso es verdad o no. No creamos cualquier cosa. Tenemos la palabra del Señor, la única verdad. Esta misma prédica, ve, busca si realmente está basada en la Biblia. O si son simplemente enseñanzas, especulaciones o vivencias que John está compartiendo. Estudiemos la palabra del Señor para no caer en cualquier tipo de enseñanza, en falsas enseñanzas, las muchas que hay. Hoy en día tenemos todo a la mano. Dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento, ¿qué? Mi pueblo fue, ¿qué? Destruido. Por falta de conocimiento. Ahora, hermanos, aquí hago un paréntesis. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental, como lo es también tener conocimiento secular de muchas cosas. Pero el conocimiento de la palabra de Dios que llega aquí y se queda aquí. Y conocemos grandes hombres y mujeres que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero la palabra no ha llegado a su corazón. El cristiano debe tener conocimiento, es fundamental el conocimiento, es fundamental estudiar, pero aún más importante es que la palabra de Dios sea atesorada y eche raíces en nuestro corazón, porque eso llevará fruto, porque la palabra de Dios empezará a transformarnos desde nuestro interior y se verá reflejado en nuestro exterior. Si no, hermanos, es solo conocimiento. Y podemos recitar y decir versículos bíblicos de memoria, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear de ser un seguidor de Jesucristo. ¿Me explico? No estoy diciendo que el conocimiento sea malo. No, nosotros motivamos a que estudien, a que se preparen, a que meditemos en la palabra del Señor. Pero no solo llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino que nuestra vida sea un reflejo de ello también. Que seamos, como dice Hechos capítulo 2, el evangelio andante. Testimonios de la obra del Señor Jesucristo que hace a través de tu Espíritu Santo, pero a través de la palabra de Dios. Porque sí, querido hermano, la palabra transforma. Transforma. Mira, muchos de los testimonios de hombres que se han convertido desde la cárcel es leyendo la palabra del Señor. Empiezan a leer allí desde su situación, sus circunstancias, a leer la palabra del Señor y el Señor le transforma. Lo veremos aquí un poquito más adelante. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no es una colección de libros, de fábulas, de mitos o simplemente testimonios, ideas, vivencias humanas. No, la Biblia no es un libro humano. Segunda de Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, es lo que conocemos como la inspiración divina. El Señor inspiró a hombres, a mujeres, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, para llevar la palabra del Señor. Y no podemos comparar la Biblia con ningún otro libro. Podemos leer grandes libros de hombres, mujeres, cristianos, no cristianos, pero ninguna se puede comparar a la palabra del Señor. Nos podrán enseñar muchas cosas, pero ningún libro podrá transformar, cambiar, restaurar tu vida. La palabra de Dios sí. Dice Hebreos, permíteme buscarlo aquí. Hebreos 4:1 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa
y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún libro puede hacer eso. Ninguna persona puede hacer eso. La única que lo puede hacer es el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Para siempre. Querido hermano, aunque la Escritura es inspirada por Dios, muchos prefieren seguir a fábulas, enseñanzas, mitos. No lo digo yo. Busca ahí Tito 1:14. Tito dice: no atendiendo a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de los hombres que apartan de la verdad. Una vez más, hablando de las falsas enseñanzas. Muchas veces, aún sabiendo que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios, nos dejamos más bien influenciar por fábulas, por mitos, por teologías que nos encantan, ¿no? El pastor Esteban, en su última prédica, si no recuerdo mal, hablaba de la teología de la prosperidad. Y es lo que nos gusta, nos seduce. Eso sí me gusta. Pero no estamos siguiendo más que fábulas. La palabra del Señor no enseña eso. Más bien lo que estamos estudiando en la palabra del Señor es que ser un seguidor, un discípulo de Jesucristo, tiene un costo alto. Un costo alto. Y el Señor sí que puede bendecir tu vida. Pero el camino angosto no es un camino color de rosa. A la luz de la palabra meditemos toda enseñanza. Ahora bien, ¿por qué es importante enseñar la palabra del Señor? Bueno, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo: la Escritura es útil, la Escritura es provechosa. ¿Para qué? Lo primero que le dice es para enseñar. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Para enseñar. Juan 20:31 dice: pero estas señales, versículo 30, se han escrito para que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A través de la palabra de Dios, leamos el Antiguo o el Nuevo Testamento, siempre nos llevará al mismo lugar, a Cristo. A hacernos ver nuestra condición pecaminosa y la necesidad que tenemos de rendirnos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Las Escrituras no solo nos dicen y nos enseñan el origen del hombre, no solo nos enseña a Dios como creador, sino que también nos enseña que el hombre está perdido, que está apartado de Dios a causa de su pecado, y que Dios desea su salvación y que para efectuarla Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Esa es la palabra del Señor. Somos pecadores. Nos hace ver nuestra condición y nos hace ver la necesidad que tenemos de acudir a Jesucristo para que nos limpie, nos perdone y nos restaure. Les voy a contar otra vez el mismo ejemplo que siempre cuento, ¿no? Ya estarán cansados, pero bueno, vale la pena recordarlo. Algunos ya se ríen porque ya saben qué voy a decir. Pero mira, la palabra del Señor voy a compararlo a un espejo, ¿sí? Y quizá tú en esta mañana estés manchado, tengas tu cara manchada de algo. Pero tú no te das cuenta. El que está al lado sí, y estará riendo, ¿no? Mira, este tiene la cara manchada y no se da cuenta, ¿no? Mira, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace ver nuestra condición, que estamos sucios, que estamos manchados. ¿Sí? ¿Me explico? Hace la función de un espejo. Te miras al espejo y estoy sucio, estoy manchado. Pero la palabra de Dios o un espejo no te pueden limpiar. Lo que te hacen ver es tu condición, y lo que el espejo te está diciendo es: necesitas tomar agua y jabón para ser limpiado. Lo que hace la palabra de Dios es hacer ver tu condición de pecado, de mancha, de suciedad, y decirte: necesitas a Jesucristo, tu Señor y Salvador, para ser limpiado, para ser restaurado, para ser perdonado. ¿Me explico? Es importantísimo enseñar la palabra del Señor, porque nos hace ver nuestra condición de pecado y nos hace ver también la necesidad que tenemos de acudir, de rendirnos a Jesucristo, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede levantar, el único que puede restaurarnos, perdonarnos y limpiarnos. Amén. Por eso es importante enseñar la palabra del Señor.
Ser fieles a la palabra del Señor porque nos hace ver nuestra condición. Ahora, dice Pablo también que la palabra es útil para enseñar, pero también para redarguir. ¿Qué es esto de redarguir? Para convencernos con un argumento sólido como es la palabra de nuestra culpabilidad. La palabra del Señor nos hace ver eso y no nos hace sentir culpables o apartados de Dios para recriminarnos y mancharnos nuestra condición. Lo hace para que nos arrepintamos, para que vayamos a los pies de Cristo y ser restaurados por el dador de vida. Amén. La palabra del Señor nos hace sentir culpables. Nos hace sentir que Cristo tomó nuestro lugar. Aquel lugar que merecíamos nosotros, Cristo lo tomó. Y nos hace sentir ese sentimiento de culpabilidad simplemente con el único objetivo de restaurar nuestras vidas, de que nos arrepintamos y recibir restauración del dador de vida. ¿Para qué más es útil la palabra del Señor? Para corregir, para corregir. Hebreos 12:12 dice: haced sendas perfectas para vuestros pies. Las Escrituras nos hacen ver también nuestros errores, nos hacen ver nuestro pecado, con el único fin ¿de qué? De lo mismo, de restaurar nuestras vidas. La Biblia no quiere hacerte sentir mal, no quiere juzgarte de ninguna manera. Lo único que quiere hacernos es ver nuestra condición para que el Señor Jesucristo nos restaure y nos cambie. Gálatas 6:1 nos habla de lo mismo de la iglesia. La iglesia no está para juzgar. La iglesia está para en mansedumbre, dice allí, con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, dice, con espíritu de mansedumbre, ayudad a vuestros hermanos a salir de su pecado, a salir de su error, con el único objetivo ¿de qué? De que sean restauradas sus vidas. La palabra del Señor busca restauración de nuestras vidas, no juzgarnos. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, escucha bien esto, Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno quiere aconsejar a otro, sea conforme a la palabra de Dios. Si alguno quiere corregir a otro, hágalo en amor y basándose en la palabra de Dios. La palabra es útil, querido hermano, y tenemos que aceptarlo también, que quizá alguna vez algún hermano me corrija, me discipline en amor, con el único fin de restaurarme. A nadie nos gusta la corrección, ¿no? Pero es necesaria para nuestras vidas. Como padres corregimos a nuestros hijos, no porque queremos lo peor para ellos, sino al contrario, porque queremos lo mejor para ellos. E intentamos corregirles en amor. La palabra de Dios también nos corrige como a sus hijos en amor. Corrijamos también a otros en amor. Y como dice Primera de Pedro, conforme a la palabra de Dios. Y finalmente dice allí Pablo también que la palabra de Dios es buena para instruir, para entrenar, para entrenarnos. Es un entrenamiento. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro GPS. Esto es nuestro manual de instrucciones. Todos conocen un manual de instrucciones, ¿no? Y cuando compramos un electrodoméstico, algo nuevo y no sabemos, lo primero que vamos es a seguir al pie de la letra las instrucciones para no dañar el electrodoméstico, ¿no? Y vamos línea a línea viendo cuidadosamente qué pasos debemos dar. Querido hermano, la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. Si seguimos cuidadosamente cada cosa que nos enseña aquí, nos evitaremos muchos problemas. Y conoceremos el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchos de los jóvenes se acercan y nos preguntan, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mira, lee la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Y el Señor pondrá en lo más profundo de tu corazón el propósito y voluntad que tiene para tu vida. No hay palabras mágicas. Medita en la palabra del Señor. Es buena para instruir. Y esta palabra instruir viene de la palabra usada en Efesios 6:4, en donde los padres, dice así, 6:4:4, dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra en el original, instruir en justicia, viene esta palabra, disciplina.
Y es un poco parecido a lo de corrección, ¿no? La palabra de Dios está también para disciplinarnos, para enseñarnos nuestro caminar cristiano. En nuestro discipulado, la enseñanza de la palabra de Dios es todo un proceso en el entrenamiento cristiano. Es un proceso fundamental. No podemos discipular a otro sin la palabra del Señor. Porque si no, es una amistad muy bonita, ¿no? Es un tiempo muy bonito con un hermano de la iglesia, ¿no? Compartimos, pasamos, pero en el discipulado, sí o sí, debe estar la palabra del Señor. Debe haber la meditación en la palabra del Señor. Nuestros consejos deben de estar basados en la palabra de Dios. Y a veces tendremos que exhortar en amor, pero también basándolo en la palabra de Dios. Querido hermano, esa es la iglesia. Estamos llamados a instruirnos, a enseñarnos, a animarnos, a corregirnos, pero a la luz de la palabra del Señor. Y con el único objetivo y con el único propósito de que seamos restaurados. No para creernos más que el otro. No para juzgar al otro, sino con el único fin de restaurar almas, de que Cristo restaure vidas, de que más almas se rindan al único que puede realmente limpiarnos, lavarnos, darnos una segunda oportunidad, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal vamos en nuestro discipulado? La primera pregunta sería, ¿quién es tu Timoteo? ¿Quién es tu hermano pequeño? Seguramente vienen ahí a tu mente 1, 2, 3. Yo diría que más de 3 no. Porque un verdadero discipulado lleva mucho tiempo. Entonces, si decimos que tenemos 10 discípulos, bueno, complicado, difícil. Por eso la iglesia se divide en grupos, en zonas, porque es imposible que una persona incluso discipule, cuide bien a 10. Es muy difícil. Estamos, como dijo el pastor Vicente la semana pasada, para discipularnos, para cuidarnos unos a otros. Pero la gran comisión del Señor es que tú y yo tenemos que tener hermanitos pequeños. Quizás estés empezando, seas un bebé espiritual. Estés empezando a crecer en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Está siendo quizá cuidado, y espero que sea así, que esté siendo cuidado y discipulado por alguien. Pero el gran propósito del Señor es que tú crezcas, madures y des fruto. Que tengas también tu Timoteo, que tengas a tu hermano pequeño, que le enseñes la palabra del Señor, que compartas tus situaciones, tus alegrías, tus tristezas, que realmente tu Timoteo se convierta en este hijo amado que Pablo está enviando a Corinto. Y eso solo viene de un tiempo, de una relación estrecha, continua y que requiere sacrificio. Seguir a Cristo, ya vimos el costo tan alto que tiene. Y por eso hablábamos en la serie pasada que muchos se quedan simplemente siendo creyentes y no seguidores de Jesucristo, porque el costo es alto. Ahora bien, cuando somos seguidores de Cristo, también hay un paso más, que es enseñar a otros, que es hacer discípulos, y esto también tiene un costo. Y a veces tiene el costo de abrir nuestra casa, de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros problemas, de quitar esa barrera de que a mí todo me va bien y compartirla con otros. No para dar pena, sino para crecer juntos. Para animarnos juntos, para orar juntos, para leer, meditar la palabra del Señor juntos. Solo de esta manera, nuestro hermanito pequeño se convertirá en nuestro hermanito amado, desde lo más profundo de nuestro corazón. Querido hermano, las Escrituras son nuestra guía perfecta, no hay otra. No busques otra. Aquí tienes todo. No te hace falta a veces ni escuchar prédicas de internet. Medita en la palabra del Señor. Todas las dudas que te surjan, busca a tu líder, busca a tu pastor. Pregúntala, medita en la palabra del Señor. Y tu vida empezará a tener cambios inimaginables. Porque como leímos en Hebreos, la palabra del Señor es poderosa. Es poderosa. Termino con esto. Jesucristo lo dijo varias veces. Repito algunas de las frases de Jesús en cuanto a la palabra del Señor. Jesús dijo, escrito está. Varias veces en los evangelios. Jesucristo también dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Jesucristo también dijo, ¿qué está escrito en la ley? No. Jesucristo también le dijo a este intérprete de la ley, le dijo, ¿cómo lees tú?
¿Qué lees tú? ¿Qué interpretas tú de la palabra del Señor? En Romanos, en Gálatas, dice Jesús también, ¿qué dice la Escritura? No. Continuamente Jesucristo está llevándonos a la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús venció a la tentación de Satanás? No. Escrito está, conociendo la palabra del Señor. Es fundamental, querido hermano, primero para nuestra propia vida, porque evidentemente si no leemos, si no meditamos la palabra del Señor, ¿qué vamos a enseñar a otros? Pues quizás es cuando enseñamos fábulas y mitos y enseñanzas y cosas. No, tenemos que empaparnos de la palabra del Señor para enseñar a otros, para tener verdaderos discípulos. Discípulos basados, fomentados, fundamentados en la única verdad que es la palabra del Señor. ¿Cómo termina el pasaje que leímos hoy? Búscalo allí. Versículo 17, 2 de Timoteo 3:17. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que se mantenga firme en aquello que ha aprendido desde niño? ¿Por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que la palabra de Dios es inspiración de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar? Dice allí el versículo 17, a fin o con el objetivo de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios transforma, cambia. Dice incluso que nos hace perfectos, imagínate. Perfectos. La palabra de Dios cambia, transforma. Permítame terminar compartiéndoles una historia que aparece en la Biblia, en el libro de Esdras, capítulo 8. Mira, el capítulo 8 de Esdras nos narra cómo el pueblo de Dios ha reconstruido la muralla allí que leemos en Nehemías. El pueblo había sido cautivo por muchos años. Jerusalén había sido devastada, las murallas habían sido destruidas. Nehemías tiene esa visión y vuelve y junto al pueblo en unidad y con gran trabajo reconstruyen la muralla, pero habían perdido mucho de su identidad. Y Esdras dice allí en el capítulo 7 en adelante, dice que Esdras empieza a leer el rollo de la palabra del Señor, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Porque hasta allí todavía no tenía ni siquiera el Antiguo Testamento. Empieza a leer la palabra de Dios, los mandamientos, lo que Moisés había escrito, la Torá para ellos, y empieza a leer Esdras la palabra del Señor, y dice, del capítulo 7 al 8 pasan 8 días, y siguen leyendo la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo? Empezaron a sentirse triste, empezaron a ver su condición, empezaron a recordar lo que el Señor había hecho en sus vidas, se rinden, empiezan a adorar, empiezan a hacer un pacto, dicen, Señor, prometemos darte de aquello que tú nos has dado. Empiezan a tener un tiempo de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento con el Señor, y el pueblo empieza una nueva etapa. ¿A raíz de qué? De leer la palabra del Señor. Te invito, te animo a que lo lees. Esdras 6 al 8, 9, lee esos capítulos, es tremendo. Como la palabra del Señor les hace ver, nos hace ver, repito, nuestra condición, nuestra necesidad de rendirnos a Jesucristo. Y decirle, Señor, te necesito. Meditemos en la palabra del Señor. No hay mayor inversión que puedas tener que invertir leyendo, meditando la palabra del Señor. No solo esto, sino como lo hizo la abuela y la madre de Timoteo, enseñándole a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Yo le doy infinitas gracias a Dios por esta iglesia, por el ministerio de niños, porque nosotros hacemos, y el gran trabajo no es nuestro como padres, ¿no? Pero la iglesia da un gran aporte y enseñan a nuestros hijos la palabra de Dios. Ángelo compartía esta mañana, ¿qué están estudiando nuestros niños? Los milagros de Jesús. Palabra de Dios, palabra poderosa para nuestros niños. Y yo tengo la plena seguridad que nuestros hijos, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar de la verdad. Porque es una promesa del Señor y lo creemos. Con nuestros jóvenes igual. Querido hermano, como padre, tu primera labor como padre es enseñar a tus hijos. Nosotros estamos para apoyar. Pero somos más que un apoyo. El verdadero trabajo está en casa.
sentándonos con nuestros hijos a meditar la palabra del Señor. Aún a regañadientes, aunque no quieran, nuestra responsabilidad es discipular a nuestros hijos. Es sentarnos y orar con ellos. La palabra tiene poder. Nosotros hacemos lo que podemos, pero es mínimo nuestro trabajo. La verdadera responsabilidad está en nuestros hogares. Como lo hizo la abuela de Timoteo, como lo hizo la madre de Timoteo, y Timoteo, ahora Pablo, como parte de la iglesia, seguía ese trabajo, diciéndole: mantente firme en aquello que has aprendido, has escuchado desde niño. Y no solo niños, sino que Pedro dice que hay bebés espirituales. Quizá eres un bebé espiritual. No, instrúyete en la palabra. Tu iglesia es un instrumento fundamental para seguir animándote y enseñándote, con el único fin de que te conviertas en un hombre y una mujer perfectas, de acuerdo a la palabra, conforme al propósito y la voluntad de Dios, hasta que nuestro Señor venga. La palabra tiene poder, hermanos. Pero primero tenemos que instruirnos en ella para luego poder enseñar a otros. Pero es fundamental. La gran comisión nos manda a que hagamos discípulos enseñándoles la palabra del Señor. Mateo 28:20, perdón. Enseñemos la palabra de Dios. Amén. Pero primero empapémonos nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque damos fe, Señor, de que tu palabra tiene poder, de que tu palabra transforma, de que tu palabra cambia, de que tu palabra nos lleva a arrepentirnos, a hacernos ver nuestra condición, con el único fin de rendirnos a ti, Señor. Y de que tú hagas de nosotros nuevos hombres, nuevas mujeres. Darnos una nueva oportunidad, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces somos cristianos que no meditamos en tu palabra, que nos conformamos con saber unos cuantos versículos, que nos conformamos con escuchar simplemente la prédica del domingo y no leemos el manual de instrucciones que tú nos has dejado para caminar con éxito cada día. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque aún así queremos hacer discípulos cuando nosotros no somos capaces de meditar, de empaparnos de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a meditar en tu palabra cada día, a escudriñar, a no creer lo primero que nos enseñan, sino a escudriñar, a comparar todo realmente si está basado en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no solo convertirnos en cristianos con un gran conocimiento, sino que tu palabra eche raíces en nuestro corazón y tu palabra se convierta en acción. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra para de esta manera convertir a otros, Señor, o para llevar a otros la palabra de la verdad, instruir a otros en tu palabra poderosa, Señor. Ayúdanos, Señor. Damos gracias al Señor por esta iglesia que tiene como un fundamento indispensable el estudio de la palabra. Pero, Señor, ayúdanos aún más a ser verdaderos discípulos y verdaderos discipuladores. Que amemos a nuestro hermano, que nos preocupemos por nuestro prójimo, que estemos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra comodidad para enseñar a otros, como lo hiciste tú, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Pablo, Señor, con Timoteo y muchos otros. Úsanos, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el manual de instrucciones, manual de vida que tú nos has dado y nos has regalado. Te alabamos, te exaltamos. Damos gracias por esta mañana, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.